Entonces este llamado es para cada uno de los que estamos aquí. Muy bien, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que Él nos hable en esta mañana a través de su palabra, que Él se revele a nuestras vidas? Si inclinas junto conmigo tu rostro en señal de reverencia delante del Señor y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos aquí, Señor, para pedirte que nos hables, Señor, y que pongas tu palabra en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos cada uno de nosotros también ponerla por obra en todo lo que tú nos llamas, Señor. Sabemos que tú eres fiel, Señor, y tu palabra es buena, y que cada vez que nosotros nos tomamos de ella, Señor, podemos ir por un camino de bendición, Señor, en el cual tú vas a dar, Señor, aún más allá de lo que podemos pedir o entender, Señor, conforme a tu palabra y a tu verdad en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que hables también a través de mi vida para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo tengo en esta mañana todavía un tema que he traído para ti, que le he titulado El costo del pecado. ¿Cuál es el costo por pecar? ¿El pecado es gratuito, sí o no? Pues no, el pecado no es gratuito. Lo puede realizar, pero úselo ahora y páguelo después. Pero la factura va a llegar. Tarde que temprano va a llegar la factura. Me gustaría que pudieras ir al libro de Génesis, capítulo 4, en el verso número 7. Dice la palabra: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? A ver, ¿recuerdan de quién está hablando aquí? ¿A quién le está diciendo? Dios a Caín. Muy bien. Si bien hicieres, ¿no vas a ser enaltecido, Caín? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Déjame decirte que una de las herramientas más efectivas que se han levantado para destruir la vida del hombre es el pecado. Fallar al blanco, fallar en la dirección que Dios tiene para nosotros. A medida que una persona le abre la puerta al pecado, el pecado entra y comienza a ganar terreno. El pecado nunca se rezaga. El pecado no es perezoso. El pecado es progresivo y va avanzando. Y va luchando en contra tuya para querer cada vez más abarcar terreno para poder someter tu vida y para poder destruirla. El pecado destruye y el pecado mata. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Entonces es alto el valor de pecar. Es alto el costo de lo que yo voy a tener que pagar por hacer un pecadín, ¿verdad? Por más chiquito que esté el pecado, yo voy a tener que pagar con mi vida el haberlo utilizado. El pecado es un tema que no es muy agradable de escuchar porque nos confronta. Y cuando algo nos confronta, ¿qué es lo que hacemos? Por lo regular, ¿qué haces tú cuando tienes que confrontar a otra persona? Vas tú y le dices, a ver, vamos a arreglar esta situación que tenemos tú y yo, o mejor evadimos. Por lo regular, lo que hacemos es evadir. ¿Por qué? Porque no nos gusta confrontar, porque no nos gusta pasar por ese proceso tan estresante para poder tal vez arreglar una situación o para poder enfrentar algo en lo cual pues yo voy a tener que decirle a alguien que está mal, o esa persona va a tenerme que decir que yo estoy mal. Bueno, ir nosotros a la palabra para hablar de pecado no es agradable
¿Por qué? Porque nos va a confrontar y va a revelar lo que hay en nuestro interior. ¿Cuántos han pecado de aquí? Okay. ¿Cuántos seguimos pecando? Seguimos fallando. ¿Para cuántos es agradable que les digan que están haciendo las cosas mal? Pues ya una que otra manita, ¿verdad? Ahora ya veremos ahorita que les diga. No sé. Vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra. Ahí en el libro de Juan, capítulo 3, verso 20, dice la palabra, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, no quiere confrontarse con la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Entonces, el que hace lo malo no viene a la luz para que las cosas que está haciendo pues no se las reprendan, porque a nadie le gusta que lo regañen, o a quién le gusta que le puedan decir que está haciendo las cosas mal, a nadie. Pero ¿qué pasa con aquel, en el verso número 21, que practica la verdad? Bueno, pues el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. La pregunta es, ¿aquellos que practican la verdad pueden tener también áreas de oportunidad? Definitivamente. Podemos tener áreas en las cuales necesitamos cambiar y en las cuales necesitamos ser reprendidos por el Señor y por su palabra. Entonces de aquí partimos porque tenemos que acercarnos a la luz y alejarnos de la oscuridad, acercarnos a la justicia y alejarnos del pecado. Tenemos que ir en un sentido contrario al camino equivocado que muy probablemente podíamos estar tomando para ser transformados y que podamos ir tomados de la mano del Señor en la dirección correcta hacia un camino de vida abundante y hacia un camino en la cual el Señor va a manifestar su salvación, su gracia y su obra en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que este pasaje nos dice? Bueno, Dios estaba hablando a Caín, como habíamos dicho hace algunos momentos, y le dijo las consecuencias de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Si él hacía lo bueno, ¿qué iba a pasar? Si lo podemos poner otra vez ese pasaje. ¿Iba a ser qué? Enaltecido. Aquel que camina en justicia, aquel que hace lo bueno es enaltecido. Pero aquel que hace lo malo, ¿qué va a pasar? Va a ir a muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte está tocando a la puerta. ¿Quién le va a abrir la puerta a ese ser destructivo que quiere entrar para destruirte? Pero hay quien lo hace. Porque hasta el diablo se viste como un ángel de luz. ¿Cuántos lo sabemos? El enemigo es experto en disfrazarse y poder presentarse delante de nosotros y darnos por nuestro lado para que nosotros confiemos en Él y caigamos en las trampas que Él tiene. Pero el Señor le dice algo importante a Caín. Le dice, con todo esto, Caín, tú tienes la capacidad de enseñorearte sobre el pecado. Tú tienes la capacidad que yo te he dado para que puedas dominarlo y para que éste no te domine, aún y cuando vas a tener el deseo de pecar. Porque ¿cuántos saben que el pecado es deleitoso, verdad? A la carne es deleitoso el pecado. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal va a tender a caer en pecado, va a tender a tomarnos de la mano del pecado o va a querer abrirle la puerta al pecado para disfrutar. Señor Jesucristo, el varón perfecto, que esa es la medida que nosotros tenemos que alcanzar, es el ejemplo más claro y más grande que tenemos para dirigirnos hacia Él. Todos los demás hombres justos pecaron, todos cometieron errores. Y yo te quiero hablar en esta mañana de unos poquitos, te voy a hablar de 4. Y los quiero agarrar en orden. No quiero irme por toda la Biblia buscando pecadores. No, te voy a hablar de 4 personajes que encontramos en las Escrituras que
pues la Biblia habla de ellos en un periodo de alrededor de 80 años, ¿ok? Y vamos a comenzar con estos 4 personajes que fueron también a una autoridad firme en Israel. Dos fueron jueces de Israel y los otros 2 fueron reyes de Israel. Entonces vamos a tratar con estas personas en este corto lapso de tiempo y por el tiempo que tenemos también para dar la palabra. Y los primeros 2 de los que te quiero hablar son de los que todavía eran jueces de Israel. Te quiero hablar de el pecado de Elí y de Samuel. Aquí le puse entre paréntesis, el pecado fue la indiferencia, pero vamos a ver a qué se refiere esta indiferencia o con quién fue la indiferencia. ¿Fue con Dios o con quién fue el pecado de Elí y de Samuel? Muy bien, vamos allá al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso número 12. Dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué importante es nosotros analizar todo esto, porque déjame decirte que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿ok? Y cuando sale de Egipto, guiados por Moisés, pues llega un momento en el cual Moisés entrega a Josué el liderazgo. Entran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, empiezan a conquistar y logran un vasto territorio. Muere Josué y entonces empiezan a gobernar sobre Israel jueces. No había rey en Israel, había jueces. Por eso tenemos el libro de los jueces, ¿verdad? ¿Después de qué libro viene Jueces? Josué, jueces, ¿verdad? Entonces se muere Josué y ¿quién sigue? Los jueces. Entonces vienen los jueces de Israel, ¿ok? Y hubo muchos jueces en Israel. Alguno de ellos fue Sansón, Jefté, tantos que podemos escuchar y que tenemos que aprender a relacionar también entre ellos. Pero te voy a hablar de los últimos 2 jueces. El penúltimo juez fue Elí, ¿ok? Y Elí tenía hijos, ¿ok? Los hijos pues eran parte del ministerio de Elí. Elí no solamente era juez, también era sacerdote. Y los hijos de Elí pues eran sacerdotes juntamente con él. Pero estos hombres eran impíos, ¿ok? Funcionaban en el ministerio, realizaban las actividades que hacía Elí, pero eran avaros, se enseñoreaban de la gente, maltrataban a la gente, hacían cosas perversas, porque dice aquí que eran impíos, pero luego dice unas palabras muy interesantes, dice, y no tenían conocimiento de Jehová, ¿ok? Y cuando una persona no tiene conocimiento de Jehová, puede servir a Dios, puede hacer un montón de cosas, pero va a causar desastres a su alrededor, así como los hijos de Elí lo pudieron haber hecho. Para el Señor, pues no fue agradable esto que ellos hicieron. Y ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso número 13, dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿La casa de quién? De Elí, ¿ok? Por la iniquidad, dice ahí, que él sabe. Elí sabía que sus hijos estaban actuando mal. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y lo que dice? Y él no los ha estorbado. Mira, hijo, yo me siento tranquilo con que tú estés sirviendo, no hay ningún problema, síguelo haciendo. En algún momento Dios te tocará. No los estorbaba a sus hijos. ¿Con quién fue la indiferencia de Elí, perdón? La indiferencia de Elí fue con su familia. ¿Cómo puede ser que un hijo de un sacerdote no tuviera conocimiento de Dios? Elí se enfocó tanto en su ministerio
que se olvidó de su familia, se olvidó de sus hijos. Y qué bueno es que tú y yo podamos tener claro el llamado que tenemos de Dios, porque podemos pecar aún haciendo lo correcto o pensando que estamos haciendo lo correcto. Te voy a decir algo, Elí era un hombre justo, era un hombre de Dios, era un hombre que servía a Dios. El problema no era Elí, el problema era sus hijos, y sus hijos también sufrieron esta situación por culpa de Elí. El problema de Elí fue no haber guiado a sus hijos en la verdad, no haberlos estorbado de hacer lo malo. Mira, te voy a decir algo. Cuando uno como padre estorba, cuando uno como padre guía, dirige y hace todo lo posible para transmitir la verdad y para que los hijos no cometan tantos errores, pues ya la hiciste. Dios nos ha encomendado poder dar el mensaje y poder anunciar. Las escrituras hablan del atalaya, y el atalaya era aquel que tenía que anunciarle que estaba en lo alto de alguna torre y que venía un pueblo en son de guerra para pelear en contra de la ciudad. Y si el atalaya avisaba, pero el pueblo no hacía caso, ¿de quién iba a ser la culpa? Del pueblo. Pero ¿qué pasa si venían los ejércitos y el atalaya no anunciaba al pueblo? ¿De quién iba a ser la culpa? Pues iba a ser del atalaya. Entonces, la labor de un padre es estorbar a sus hijos continuamente de hacer lo malo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿No? ¿Algunos sí? ¿Cuántos, digo adolescentes, en todas las etapas está difícil, ¿verdad? Pero ¿cuántos tuvieron hijos que pasaron por la adolescencia? ¿Cuántos saben que en esa etapa no han desarrollado su cerebro todavía para asimilar los riesgos? Entonces, como ellos no asimilan los riesgos, siempre dicen, pero es que no va a pasar nada, no tiene nada de malo, no va a pasar nada, no te extralimites o no exageres. Y ven a los padres como exagerados, pero uno ya sabe que las cosas sí pasan. ¿Por qué? Porque esa área ya se desarrolló en la vida nuestra, y ya pasamos algunas experiencias y ya sabemos el camino por el que podemos ir. Elí no les dijo a sus hijos, no los estorbó. Como padres de adolescentes, mi esposa y yo estamos constantemente batallando para que ellos puedan guiarse por el camino correcto. Pero sabemos que tarde que temprano el fruto se va a manifestar en sus vidas. Aun y cuando pensamos que la adolescencia va a ser eterna, no lo va a ser. Va a llegar un momento en donde Dios va a tocar sus corazones y les va a hablar a medida que nosotros estamos constantemente buscando el rostro de Dios y animándolos y exhortándolos y guiándolos por el camino correcto. Un día ellos van a ser transformados, pero la labor que a mí me corresponde no se la voy a dejar solamente a Dios. Yo tengo que hacer lo que el Señor me pidió para que ellos puedan ser bendecidos y un día puedan tomar decisiones correctas en todo lo que hagan. Samuel vino después de Isaí. Fue ese pequeño niñito que llevó a Ana y que se lo entregó al Señor, esta mujer que era estéril y que Dios le dio la bendición de poder tener un hijo, que Elí le dijo que estaba borracha un día que estaba ahí delante del Señor llorando y clamando, y ella le dijo, Señor, no estoy borracha, lo que pasa es que estoy en un gran dolor y en un gran clamor. Y Elí le dijo, bueno, ve delante del Señor y el Señor haga contigo como tú le estás pidiendo. Y el Señor le dio a Samuel. Y ella había prometido al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a llevar delante de ti y él te va a servir y lo voy a entregar para tu obra. Y eso hizo Ana después de que lo dejó de amamantar, lo llevó a Samuel delante de Elí y vivió ahí con ellos. Y un día el Señor le habla a Samuel y va a Elí y le dice, siento que me hablaste. Y le dice Elí, no te hablé. Y cuando te vuelvan a hablar, solamente di, habla que tu siervo escucha. Y Samuel lo hizo y el Señor lo empezó a revelar a él tantas cosas a través del nuevo ministerio que le estaba dando, que era el ministerio de profeta.
Pero aún Samuel también cometió errores con sus hijos. No tuvo con la experiencia que tuvo de su mentor, que fue Elí, sino que él también cometió errores con la vida de su familia. Ahí en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, verso número 2. Dice aquí, al verso 3 dice, y el nombre de su hijo primogénito, del hijo de Samuel, fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Estaban en el ministerio también, pero dice el verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Wow. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esto? ¿Quién escribe esto? Lo escribe el papá, porque la carta era de Samuel y él está hablando de sus propios hijos y él estaba viendo las áreas de oportunidad que ellos tenían, pero Samuel no pudo atender tampoco esas áreas de oportunidad y ellos hicieron lo malo. ¿Por qué estos dos jueces de Israel tuvieron este problema? ¿Te has preguntado? ¿O te estás preguntando? Bueno, porque son errores que muy comúnmente podemos cometer como padres. Podemos fallar y podemos caer en este error que es tan común de poder dejar a que nuestros hijos sean ellos los que reciban de Dios, y muchas veces los llevamos a la iglesia con la expectativa de que las maestras o los maestros o las personas que los guían o que los enseñan, pues sean los encargados de guiarlos por el camino de la verdad. Pero déjame decirte que la gente en la iglesia solo es un apoyo de una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como padres. A final de cuentas, los que vamos a dar cuentas delante del Señor somos los padres, somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál fue el costo de la indiferencia de Elí con sus hijos? ¿Sabes cuál fue? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y un día estaban los hijos de Elí, ya Dios había emitido un juicio en contra de la maldad de ellos, no se quisieron corregir, y un día vinieron los filisteos y tomaron el arca. ¿Y sabes quién estaba cuidando el arca? Los hijos de Elí, y los mataron ahí mismo. Y se acercaron y le dijeron al papá, a Elí, ya después de que sucedió esta situación, y le dijeron, acaban de tomar el arca los filisteos. Y yo creo que el papá, después de todos los dolores de cabeza que le daban los hijos, pensando más en el arca que en ellos, porque dice que cuando se enteró de que habían tomado el arca, él se cayó, se desmayó sobre su propio peso, pero como tenía sobrepeso, pues se desnucó y perdió la vida también. En un día murieron los hijos de Elí y murió Elí. Y todo fue a causa de las consecuencias del pecado que vinieron sobre de ellos y del juicio que Dios emitió para sus vidas. Los hijos de Samuel, no se habla mucho de las consecuencias que ellos tuvieron, pero se habla de que Samuel pudo haber hecho algo distinto con ellos, porque uno de los nietos de Samuel fue uno de los que estuvieron delante de David, fue Emón. Fue uno de los que estuvieron, de los que estaban delante del altar de adoración y del tabernáculo de David. Algo pudo haber hecho diferente Samuel, pero definitivamente hubo una indiferencia hacia la familia. Y es algo que tú y yo tenemos que quitar de nuestra vida. Déjame decirte que
lo primero que tenemos que estar haciendo es estar orando diariamente por la vida de nuestros hijos. No importa qué edad tengan, si son pequeños, si ya están casados, si ya tienen nietos, inclusive los hijos, tenemos que estar clamando y buscando el rostro de Dios para que Él siga haciendo su obra y nosotros estorbándoles siempre y aconsejándoles para que anden por el camino de la verdad. Amén. Muy bien. Esos son los primeros dos personajes. Después de que muere Samuel, entra otro personaje que es Saúl. También tiene su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? El pecado fue agradar a la gente antes que agradar al Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando Saúl ya era rey? Primeramente, otra de las consecuencias que tuvo Samuel con sus hijos es que ellos ya no desearon que hubiera, el pueblo de Israel ya no deseó que hubiera jueces en Israel. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Al ver la maldad de los hijos de Samuel, le dijeron a Samuel: hey Samuel, ya no queremos que tus hijos sean los siguientes que nos juzguen. Ahora queremos que haya rey sobre nosotros como hay rey sobre todas las demás naciones. Y a Samuel no le gustó. Samuel le dijo al Señor: Señor, te están desechando a ti. ¿Por qué? Porque el rey de Israel era Dios. Y él había puesto a los jueces solamente para que hubiera una autoridad entre ellos. Pero el rey era el Señor. Y le dijo el Señor a Samuel: Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero ponles a su rey, nada más adviérteles que cuando venga el rey va a tomar impuestos, va a quitarles a sus hijas, va a hacer esto y lo otro, y le empieza a dar ciertas advertencias. El pueblo de Israel dijo: no importa, lo aceptamos, lo recibimos y queremos tener rey. Y Dios levanta a un hombre llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Y cuando Saúl se levantó como rey, el Señor le manda a hacer algo en particular en una de las batallas. El Señor manda a Saúl que destruya a una nación llamada Amalek, que había atacado a Israel, que había hecho cosas perversas en contra de su pueblo. Y le dice el Señor: vas a acabar con ellos, los vas a raer de la tierra. No solamente a ellos, a toda la gente, y vas a raer a los ganados, no te vas a quedar con nada de ellos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel, tú le dijiste esto a Saúl, pero te voy a decir algo. Me pesa haberlo puesto por rey, porque él no hizo lo que yo le pedí. Y va Samuel con Saúl y le dice: ¿qué es este bramido de ovejas que escucho? No, pues es que... Pues ¿qué puedo hacer, Samuel? Pues son para ofrecerlas al Señor, son para dar sacrificio a Él. ¿Y quién es el rey que aquí está también? Pues es el rey Agag también, al cual pues le salvé la vida, ¿verdad? Y aquí está en uno de los dormitorios del palacio real. Samuel acaba con la vida del rey y le dice a Saúl que ha pecado. Y ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, verso número 24, le dice Saúl: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Él se dio cuenta del error que había cometido. ¿Okay? ¿Recuerdas cuando le dijeron a David también que había hecho lo malo, que había pecado? Que ahorita vamos a hablar también. Pues él dijo también: yo he pecado, así como dijo Saúl. Pero fíjate lo que dice después: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero luego dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Temí al pueblo. Estaba más ocupado en lo que el pueblo podía decir de mí que lo que el Señor había dicho que yo hiciera. Consentí en lo que ellos también querían hacer. Qué interesante, porque ¿cuántos sabemos que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su reino? Ya no le pertenecemos a las tinieblas.
En su reino, en el reino de Dios, no habitan las tinieblas, ¿verdad? Es un reino de luz. Tal vez estoy siendo muy obvio. Entonces, tú y yo no podemos estar viviendo en el reino de la luz, en el reino de Dios, y a la vez que haya tinieblas en nuestro hogar. Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar moradas para ustedes. Imagínate que tú estás allá en el reino de Dios, pero estás con la luz apagada, ¿verdad? Y no puedes ni ver ni dónde andas, si se te cae el agua que habías puesto ahí para tomar en la noche, no sé. No podemos andar en tinieblas si estamos en el reino de la luz. Si el Señor nos ha puesto en moradas celestiales, nosotros tenemos que vivir en la justicia de Dios y en la santidad de Dios, y no podemos traer la inmundicia del pecado nuevamente sobre nuestras vidas. Tenemos al contrario que rechazar toda esa obra de las tinieblas para que nosotros permanezcamos firmes en él. Saúl escuchó la voz del pueblo. Saúl escuchó la voz que iba en contra de la voz de Dios y prefirió oír la voz de la gente para quedar bien con ellos. Mejor, dijo, prefiero quedar bien con los que veo que quedar bien con el que no veo. Los que veo, pues puedo palparlos y me pueden decir cosas mayores a las que aquel que no puede ver. Pero definitivamente Dios estaba observando todas estas cosas y Él iba a hablar una palabra muy fuerte sobre sus vidas. Recuerdo que cuando estaba haciendo prácticas profesionales, yo tenía muy poco de haber entregado mi vida a Cristo y entré a la universidad, y ya casi por acabar en la universidad entré a una empresa, ¿cómo le dicen? Multinacionales o internacional, ¿verdad? Una empresa que está en todo el mundo, ¿no? Muy reconocida. Y para mí fue un logro muy padre porque pues eran prácticas, ¿verdad? Y no era tan fácil entrar a esa empresa. Y yo quería ahí escalar, quería hacer carrera en esa empresa, ¿no? Estaba más chavo y dije, bueno, pues aquí va a ser el lugar donde voy a crecer. Y un día, platicando con mi jefa, la que me había contratado, como que veía que podía tener muchas expectativas de subir. Y yo tenía poco que había conocido a Cristo, y ella como que me empezó a aconsejar para que yo pudiera escalar y que pudiera llegar a ese nivel que yo quería llegar, ¿no? Un nivel directivo, ¿no? Y me empieza a aconsejar y me empieza a decir, mira, aquí en esta empresa lo que tú tienes que hacer es hacer relaciones con los jefes, con los directivos, ¿ok? Tienes que acercarte con ellos, y lo vas a hacer en las fiestas que se hagan de la empresa, cuando anden todos bien tomados. Dice, entonces ahí es donde se hacen las relaciones, y ahí es donde han crecido todos, donde se empiezan a formar parte del grupo de que van a estar, que pues se juntan para tomar o se juntan para hacer cualquier cosa que para ellos era muy natural. Y se van dando puestos y se van acomodando en el diverso organigrama de la empresa. Y yo estaba escuchando, ¿verdad? Acababa de ingresar y dije, yo creo que no tengo futuro en esta empresa entonces, ¿verdad? Si en esta empresa se trata de ver quién es el directivo más borracho o quién es el que puede llegar más arriba, pues acabo de salir de la inmundicia, acabo de salir de las tinieblas para poder venirme a embarrar acá, pero con cuello blanco, pues va a ser pues contraproducente para mi vida. Gracias a Dios salí de ese lugar, y el Señor me guió realmente en lo que yo tenía que estar haciendo para pues trabajar de manera independiente y poder llevar el ministerio en el cual el Señor me ha traído hasta el día de ahora. Dios tiene un propósito para todas las cosas cuando lo pones a Él en primer lugar. Yo me daba cuenta en esa empresa que los gerentes que llegaban o que ponían, de repente
se divorciaban y tenían un chorro de problemas ahí también el matrimonio, porque tenían que trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Algunos se quedaban días enteros cuando había cierres, días enteros trabajando, se iban a bañar a las 10 de la mañana y volvían a las 3 de la tarde, nada más dormían un ratito y comían. Y dije, pues esto está peor que Egipto, ¿verdad? La esclavitud. Y no, el Señor nos guió por un mejor camino. ¿Por qué? Porque decidimos poner al Señor en primer lugar. Y cuando decidimos poner al Señor en primer lugar y decidimos que la luz de Dios esté sobre nuestras vidas, entonces ya las tinieblas no tienen parte, ni ningún regalo que las tinieblas tampoco también nos quieran traer. Los jóvenes en las universidades están enfrentando también muchas batallas, y bueno, en la prepa, en la secundaria, en cualquier nivel en el cual puedas estar, hay un ambiente que te rodea, que busca que lo agrades, que busca que encuentres la identidad en ellos. Pero tenemos que saber que este reino de que está aquí afuera no es del Señor, es el reino de las tinieblas, el que gobierna, el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Y tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca y que ese reino vaya disminuyendo y vaya quitando también su territorio, para que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas y sobre todos aquellos que están a nuestro alrededor. Debemos de ser parte de esa transformación a la cual el Señor nos llama. Así que no podemos dejarnos llevar por lo que le agrada a la gente. Tenemos que buscar siempre lo que agrada al Señor. No importa que no formemos parte del grupo privilegiado, del grupo famoso, de los millonarios o de cualquier otro círculo que no provenga directamente de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el precio del pecado de Saúl? Ya vimos el precio del pecado de Elí, que fue la muerte suya y la de sus hijos. El precio del pecado de Samuel, pues fue que ya no quisieron tener rey en Israel, el pueblo judío. Afectó no solamente a su familia, sino afectó a toda una nación. Para Saúl también vino una afectación porque sufrieron muchas derrotas. Pero ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Saúl? La principal consecuencia fue que Dios lo destituyó del reino y perdió el propósito que Dios tenía para él. Cuando tratamos de ser igual a la gente, el Señor dice, ¿tú quieres ser igual que ellos? Pues vas a ser igual que ellos y vas a tener las mismas consecuencias que ellos. Nos alejamos del propósito de Dios, nos alejamos de la bendición de Dios. Pero cuando decidimos tomarnos de su mano, mi hermano, no hay nada mejor que lo que el Señor puede darnos a cada uno de nosotros. Así que el costo del pecado de Saúl fue que se perdió el de los planes de Dios y que al final sufrió la muerte y la muerte también de su hijo. La paga del pecado es la muerte. Y hoy vamos a ver el último de los líderes de Israel, que fue David. Los pecados de David. Aquí, pues ya te lo puse entre paréntesis porque no fue un pecado, fueron 3 pecados. Y estos pecados fueron progresivos. Como te digo, el pecado es progresivo, el pecado no se detiene, el pecado va avanzando día tras día. Y el primero de los pecados fue la negligencia. Él fue negligente. Ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, en el verso 1, dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Ok? ¿De qué era el tiempo? Era de guerra, tiempo de pelea. Y dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Grandes cosas, grandes batallas que enfrentó el pueblo de Israel. Pero luego dice un punto y coma y dice esta frase: pero David se quedó en Jerusalén. ¿A dónde no fue David? No fue a la guerra, no fue a pelear. ¿Los reyes tenían que ir o no tenían que ir? Tenían que ir. Verso número, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque este es el primer pecado. El primer pecado que comete David
es la negligencia, porque prefirió la ociosidad. La ociosidad mata. La ociosidad es la madre de muchos pecados. Así como el alcohol abre la puerta a las drogas y a muchos otros vicios, también estar ocioso abre la puerta a otros pecados. ¿Cuántas personas no están ociosos, tal vez sin hacer alguna actividad importante, y empiezan a buscar cómo disipar ese tiempo o cómo estar ocupados en ese tiempo de una manera incorrecta? Y toman un teléfono y toman las redes sociales, y cada vez el enemigo se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo hasta que te controla totalmente. ¿A causa de qué? A causa de la ociosidad. ¿Cuántas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Y es otra forma de ociosidad. Cuando sabemos que tenemos que orar, pero dejamos a un lado la búsqueda de Dios. Cuando sabemos que tenemos que leer su palabra, pero dejamos lo que Dios tiene también para nosotros. Decía el apóstol Roger, que ya el Señor tiene allá en su gloria, decía: necesitamos menos face y más book. ¿Okay? Se los traduzco: necesitamos menos Facebook y más book, más libro, ¿verdad? Más leer la palabra del Señor, buscar más su rostro. ¿Para qué? Para que podamos encontrar realmente lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Así que lo primero que hizo David fue ser negligente por su ociosidad, la cual le condujo a lo siguiente, al adulterio. Fue el segundo pecado que cometió también David, el adulterio. Ahí en el verso número 2, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba ocioso, estaba descansando, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿A qué hora se levantó? Al caer la tarde, o sea, eran como las 5, no tengo nada que hacer aquí en palacio, ¿qué haré? Y se puso a pasear David, y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy bien. La ociosidad abrió la puerta a la lascivia, al adulterio. ¿Por qué? Porque David manda llamar a esta mujer, que era Betsabé. Betsabé era esposa de un hombre llamado Urías. Y Urías era un personaje muy importante para Israel, porque él era uno de los 40 valientes de David. ¿Lo recuerdas? Los valientes de David eran un grupo selecto de guerreros que hicieron grandes proezas y grandes cosas para el pueblo de Israel de parte de Dios, porque él tomó de lo vil y de lo menospreciado. Eran los que estaban en la cueva de Adulam, los que le debían a otros, los que estaban ahí humillados, los que eran perseguidos. El Señor tomó ese grupo de gente y los levantó, y entre ellos estaba Urías. Y Urías se casó con esta mujer, Betsabé, y David lo conocía, y David muy probablemente estuvo ahí en esa ceremonia religiosa, pero él no tuvo cuidado de la mujer de este hombre. Él la codició a esta mujer y cayó en adulterio, porque era mejor para él satisfacer sus necesidades sexuales de ese momento que poder respetar primeramente pues a Dios y después a la mujer de su prójimo. Y este hombre llama a esta mujer y cae en adulterio. ¿Cuántos hombres de Dios o mujeres de Dios no están ociosos muchas veces y llegan a caer en situaciones de pornografía o en tantas situaciones ahí que le abren la puerta y dicen: pues esto no es pecado, no es tan fuerte como pecar, que al cabo después le pido perdón a Dios? Pero eso va abriendo la puerta en la vida del hombre y la va abriendo en la vida de la mujer, y entonces
entran pensamientos de fornicación, entran pensamientos de adulterio, entran todavía pensamientos cada vez más fuertes, porque la pornografía daña las vías cerebrales. Es traumático, causa daño la pornografía, ¿verdad? Como lo hemos platicado en algunos momentos. La pornografía daña tanto la mente de una persona que, si tú te das cuenta cuál fue el parteaguas de muchos de los asesinos seriales, te vas a dar cuenta que fue la pornografía. La vieron desde muy pequeños y esta dañó sus vías cerebrales y los hizo gente despiadada. ¿Por qué? Porque eso les dañó y les enfermó. Entonces David cayó en adulterio. ¿Pagó un precio David por ello? Definitivamente. Ahora, ¿el adulterio fue el punto final de sus pecados? No, todavía siguió lo siguiente. La paga del pecado es la muerte. Y lo que ocurrió fue que David cometió un homicidio. ¿Contra quién fue el homicidio? Pues contra Urías, el esposo de Betsabé. Lo manda a llamar para que se acueste con su esposa y tapar así su pecado por haberla embarazado, porque también embarazó a la muchacha, David. Y Urías, como un hombre justo, íntegro, por algo Dios lo usaba con poder para vencer a todos los enemigos con los que se enfrentaba. Dijo: ¿cómo puedo yo ir a disfrutar un buen tiempo con mi esposa cuando están allá mis compañeros del ejército, los otros valientes y las otras personas del ejército peleando una batalla tan fuerte? No voy a ir ni a un borracho. Se fue porque David lo intentó emborrachar a esta persona, pero aún así conservó su integridad. No se dejó mover por sus deseos. Era un hombre tan íntegro que permaneció firme. David dijo: bueno, pues no le puedo hacer nada con este hombre, no puedo hacer que vaya con su mujer. Pues mándale esta carta a Joab. Y se la manda y se la da, y Joab la abre y dice: Joab, soy el rey David, te pido que no le muestres la carta a Urías, al contrario, te pido que lo metas en lo más fuerte de la batalla, y cuando esté lo más fuerte, se esté arreciando, háganse a un lado, déjenlo solo y déjenlo que muera. Y eso fue lo que hizo Joab, obedeció las órdenes del rey, y Urías murió. Y David cometió homicidio. ¿Cuál fue el costo del pecado de David? No nos vamos a meter a analizar todo lo que ocurrió, pero ¿cuál fue el costo? ¿Tuvo un costo el pecado de David? Sí, un costo muy grande. ¿Cuántas cosas no le pasaron a David? Dios le estaba dando victoria tras victoria, y dice la palabra que el profeta le dijo: y aún te hubiera dado más, pero caíste, y el costo de tu pecado lo que ha hecho es que ya no te dé las victorias que yo te estaba dando. El costo de tu pecado va a ser que tu hijo va a morir, ese hijo que está esperando esa mujer. El costo de tu pecado va a ser que los hijos que tú tengas van a enfrentar problemas bien serios, que uno va a abusar de tu hija, que el otro hermano de ella, medio hermano, va a matar al que abusó de ella, que otro de tus hijos, que ese mismo hijo se va a rebelar en contra tuya y va a querer quitarte del reino, que se va a meter con todas tus concubinas a la vista del pueblo. Todas las cosas que vinieron por David, sobre David, mi hermano, pero por pura misericordia de Dios y porque tenía un corazón conforme al de Dios, este hombre permaneció. Pero sería tan valioso el haberse metido con esa mujer, que todo lo que perdió, todo lo que sufrió, el costo del pecado es muy grande. Pudiéramos seguir con su hijo Salomón, un hombre sabio que en su afán de imitar a las naciones se trató de igualar a ellas
y tomó mujeres de los egipcios y de las naciones que estaban a su alrededor y les levantó templos, y toda esa sabiduría que él tenía fue muy costosa porque vino una insensatez sobre de él, y por consiguiente vino la división. El costo de su pecado fue que viniera la división sobre el pueblo de Israel. ¿Qué más te pudiera decir de todos aquellos personajes de la Biblia? Como Sansón. Sansón, un hombre ungido por Dios, un hombre que de alguna manera Dios le había dado una fuerza descomunal, un hombre que había enfrentado tantas dificultades también ahí en su vida, y las pudo vencer en cada una de ellas, y de alguna manera no permanecieron, ya que él cometió el pecado de la fornicación. ¿Cuál fue el costo del pecado de Sansón? Pues simplemente que perdió su libertad, perdió el propósito y perdió la vida también. ¿Cuál fue el costo de Adán y de Eva? ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue la desobediencia. El Señor les dijo que no tomaran del fruto y ellos lo hicieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perdieron su relación tan directa, tan perfecta que tenían con Dios. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Que Dios le dijo: Moisés, no vayas a golpear la piedra, vas a hablarle a la piedra para que salga agua de ella y le des de tomar al pueblo. Y Moisés se enojó tanto con el pueblo que golpeó la piedra con su vara, con la vara que Dios le dio. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el costo del pecado de Moisés hizo que él no disfrutara de la labor de su trabajo, que él no pudiera contemplar o pisar la tierra que Dios había prometido. Giezi, que era el siervo de Eliseo, que fue con Naamán y mintió. ¿Cuál fue el costo de haber mentido a Naamán? El costo fue que Dios lo maldijo y se le vino la lepra sobre él. Asael y Coré, hombres que se rebelaron en contra de Moisés. ¿Cuál fue el costo de la rebelión de Asael y Coré? Pues que fueron tragados por la tierra, perecieron debajo de ella. El rey Usías, que se llenó de orgullo, ¿cuál fue su pecado? Que murió a causa de la enfermedad también, que su orgullo produjo. Tantos personajes en la Biblia que pecaron, pero que pagaron un precio, porque el pecado no es gratuito. Ahora, te tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que todos nosotros hemos pecado, y el mismo costo que ellos enfrentaron es el mismo costo que tú y yo tenemos que pagar: la muerte. Por más pequeños que hayan sido nuestros pecados, por más insignificantes en nuestra forma de pensar, el pecado tiene un costo grave en la vida de cada uno de nosotros. La buena noticia es que alguien ya pagó ese costo, que era de la muerte, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y salvación. La buena noticia es que Jesús murió por cada uno de nosotros. Qué triste puede ser para el hombre no ir a ese recurso tan grande que nosotros tenemos. La primera carta de Pedro lo revela. Ahí, no sé si la tenemos. Ahí en el capítulo 2, verso 24. Dice la palabra: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos tus pecados y mis pecados los cargó Jesucristo en su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivimos por ellos o para ellos, ahora vivamos a la justicia en el reino de Dios, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Las consecuencias de nuestro pecado ya las llevó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la noticia más grande y gloriosa que tenemos. ¿Para quién es este beneficio? Para todos aquellos que reciben su gracia, para todos aquellos que deciden
poner al Señor como el Salvador de sus vidas y creen en esa obra gloriosa, dándole al Señor Jesucristo la prioridad y quieren cumplir el deseo que Él ha manifestado en cada uno de ellos. Así que, ¿cuántos de nosotros anhelamos que el Señor siga obrando en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que aquellos que no han conocido ese regalo glorioso puedan saber y entender también que hay vida eterna en Jesús y que Él puede salvarlos de ese dolor tan grande que tienen que pagar a todos aquellos que pues ya tienen una deuda con el mismo infierno y que tarde que temprano va a tener que ser pagada? Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo en esta mañana y vamos a venir delante de la presencia del Señor. Dios quiere sanar y transformar nuestras vidas. Él quiere traer salvación a cada uno de nosotros también. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a que Él haga su obra en nosotros, pues el Señor no va a hacer nada. Si la persona está dispuesta a abrirle la puerta al pecado, el pecado va a entrar y el pecado se va a enseñorear de esa persona, aun y cuando Dios nos haya dado la capacidad de enseñorearnos del pecado. Dice su palabra que tenemos que fortalecernos en el poder del Señor y en el poder de su justicia. Y hoy el Señor nos llama a poder pelear la batalla en contra del pecado. Aun y cuando ya el Señor nos lavó, aun y cuando ya Él pagó el precio por nosotros, mucha gente decide tomar el camino incorrecto y abrirle la puerta al enemigo para que vaya tomando lugar. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No practicamos el pecado, pero si en algún momento llegamos a fallar, ese abogado, aquel que pagó el precio por nosotros, nos limpia, nos restaura y nos sana y nos vuelve a poner en el camino. Y es una buena oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, primeramente aquellos que no tienen este regalo. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito el día de ahora para que tú puedas rendirte delante del Señor y puedas declarar su grandeza y su poder sobre tu vida, y que Él pueda hacer esa obra gloriosa que solamente el Señor puede pagar por cada uno de nosotros. Él dio su vida para darnos salvación. La paga del pecado era la muerte, y fue la muerte de Cristo para todos aquellos que le reconocen como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y si tú quieres entregarle tu vida ahora y no lo has hecho, hoy es un buen momento para que lo hagas. Dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido que entres en mi vida. Te pido que entres en mi vida. No quiero abrir más la puerta al pecado. No quiero abrir más la puerta al pecado. Quiero que tú gobiernes Quiero que tú gobiernes y que pueda yo pelear y que pueda yo pelear en contra de este. en contra de esto. Creo que tú moriste en la cruz, Creo que tú moriste en la cruz, resucitaste el tercer día resucitaste al tercer día y hoy me has dado una salvación muy grande y hoy me has dado una salvación muy grande que tengo que cuidar que tengo que cuidar con temor y temblor. con temor y temblor. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, porque pagaste el precio por mí. porque pagaste el precio por mí. En tu nombre santo, Jesús. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, mi hermano. Señor Jesucristo, hay gente en este lugar, Señor, que ha tomado la decisión de rendir su vida delante de ti. Hay gente en este lugar, Señor, que se ha dado cuenta de lo difícil que es lidiar con el pecado, que el enemigo nos engaña, nos sabotea al pensar que nada malo va a ocurrir, al pensar que no va a pasar nada y que vamos a salir bien librados aún y cuando lleguemos a pecar. Pero muchos se han dado cuenta, Señor, de que tarde que temprano esa factura va a llegar, y el dolor y el asolamiento y la perdición eterna, Señor, se va a manifestar
en aquellos que no creyeron y no quisieron tu gobierno sobre sus vidas, Señor. Mas hoy, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú tomes cada vida y cada corazón en este lugar, para que podamos aferrarnos a esa vida gloriosa a la cual tú nos has llamado. Tú nos has sacado de las tinieblas para habitar en la luz admirable de tu gloria, y es ahí donde queremos permanecer. Por más que el enemigo quiera engañarnos, por más que el enemigo quiera tentarnos, por más que el enemigo quiera hablar, Señor, a nuestras vidas para desviarnos de tu propósito, Señor, hoy te pedimos que tú puedas poner en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que podamos caminar contigo, Señor, y no nos desviemos ni un solo momento. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Yo quiero hacer un llamado. Si tú has estado luchando en este tiempo, el Señor le habló a Caín y le dijo: sí, el deseo del pecado va a caer sobre tu vida, y tal vez lo puedas tener y tal vez lo puedas desear, pero tú te vas a enseñorear de él. Y tal vez estás enfrentando luchas y batallas y tentaciones, pero hoy el Señor te quiere dar la victoria. Hoy el Señor te quiere sacar, como Él ha dicho en su palabra, nos ha llamado más que vencedores por medio de Él en todas las cosas. No permitas que el enemigo tome control. No permitas que el enemigo robe lo que Dios te ha entregado. Así que pelea la batalla en el nombre de Jesús. Y si quieres venir a este altar y poner tu vida delante del Señor y confirmar tu fidelidad a Él, pedirle a Él que te ayude en medio de las batallas y las luchas, vamos a abrir el altar y para que puedas venir delante de la presencia del Señor y pedirle a Él que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Mientras le adoramos y le exaltamos, vamos a tomar este tiempo delante de la presencia del Señor para acudir delante de Él. Gracias, Cristo, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor.
que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh Señor, hemos entendido, Señor, que el precio del pecado es muy grande. Señor, costó lo más grande y lo más glorioso que hay, que fue tu vida, Señor. Hoy entendemos lo lejos que tenemos que estar de Él. Hoy entendemos, Señor, lo cerca que debemos de permanecer delante de ti. Guíanos, Señor, y danos de tu fuerza para poder resistir, para poder permanecer firmes, para no desviarnos ni un solo momento de delante de tu presencia. Y que tomados de tu mano, Señor, podamos experimentar, Señor, de esa gloria tan grande, Señor, que es caminar contigo y que es permanecer firmes en ti. Te exaltamos, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Amén. Pues mi hermano, no queda mucho que decir. Solamente darnos cuenta que, como le decíamos a los chiquitos, ¿verdad? Que no es muy bueno jugar con fuego. El pecado quema y mata. Ayer me decía mi hija, y si te mueres electrocutado, ¿cómo te mueres? Pues quemado, hijita. Ah, ¿y qué se siente que te quemes? Pues se siente así como cuando te quemas tu dedito, pero en todo el cuerpo. Y en el infierno va a ser constante ese dolor. Y ahí hasta yo me asusté. Pero la verdad de las cosas es que así va a ser. Y tenemos que saber que el Señor nos ha sacado de esa condenación y que nos ha liberado y que nos ha libertado y nos ha dado de su salvación y vida eterna, porque Él pagó el precio con su vida misma. Lo más valioso que podía haber, Él lo entregó. Así que podemos gozarnos y alegrarnos y estar seguros delante de la presencia de nuestro Señor, de que Él va a ir con nosotros en victoria en cada una de nuestras vidas. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a salir con gozo de este lugar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Puedo sentir su río, sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
casa de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Aleluya. Amén. El Señor les bendiga abundantemente. Tengan una semana gloriosa en el nombre de Jesús.